El ducado de Brunswick-Luneburgo surgió a finales del siglo XII en la Baja Sajonia. Debido a la costumbre feudal de entregar a cada uno de los distintos hijos una parte del territorio, el ducado sería dividido en muchas ocasiones, y uno de estos territorios desgajados fue el Principado de Calenberg, que pasó a ser Ducado de Hannover. En 1814, fue elevado a reino después de que las potencias europeas decidieran otorgarle esa categoría en el Congreso de Viena. El reino de Hannover contenía, entre otros, el ducado de Brunswick-Luneburgo y el de Sel. Siguiendo la costumbre, el duque Jorge de Brunswick-Luneburgo repartió el ducado entre sus 3 hijos. Cristián Luis heredó de su padre en 1641 el Principado de Calenberg. Jorge Guillermo, el ducado de Luneburgo. Y finalmente, Ernesto el ducado de Gotinga. En un viaje a la corte de Kassel, Jorge Guillermo conoció a Leonor de Smie, una noble francesa, que trabajaba como dama de compañía al servicio de María de la Tour de Auvergne. A pesar de que él ya tenía concertado su matrimonio con Sofía del Rin, princesa del Palatinado y nieta de Jacobo I de Inglaterra, comenzó un romance con Leonor. En 1665, se reunieron los 3 hermanos. Jorge Guillermo renunciaba a los derechos sobre los ducados de Calenberg y Luneburgo, a cambio de poder vivir su romance con Leonor. Además, para evitar las divisiones de los dominios de la familia, prometió no casarse jamás, ni tener descendencia. Por otra parte, Ernesto acabaría casándose con Sofía del Rin. Ernesto unificaría bajo su mando diversos territorios del noroeste de Alemania, agrupados en torno a Hannover, obteniendo del emperador Leopoldo I su constitución en feudo hereditario, para los primogénitos varones de su linaje. Por amor se pueden hacer promesas, pero también se pueden romper. Y Jorge Guillermo acabó casándose con su amada Leonor, y concibiendo un año después a la única hija de ambos, Sofía Dorotea. Esta era considerada ilegítima, precisamente por ser morganático el matrimonio de sus padres. Unos años más tarde, tras la muerte del hermano mayor, Cristián Luis, Ernesto heredó sus tierras. Es ahí cuando empieza su obsesión por aunar todo el ducado haciéndose con las posesiones de sus hermanos. Pero había un obstáculo difícil de superar. Si su hermano Jorge Guillermo dotaba a su hija de legitimidad, no solo se quedaría sin sus tierras, sino también sin su inmensa fortuna. En 1892, ambos hermanos volvieron a reunirse. Decidieron que Jorge Luis, hijo de Ernesto, y Sofía Dorotea, hija de Jorge Guillermo, se casaran. De ese modo, los hijos habidos en ese matrimonio heredarían la totalidad de un gran ducado, que además, y a partir de entonces, no podría volver a dividirse, y pasaría íntegramente a la línea de primogenitura. Sofía tenía 16 años, y su prometido 22. Ni ellos ni sus respectivas madres estaban de acuerdo con el enlace. La madre de él, porque seguía considerando a Sofía una bastarda. La madre de ella, porque deseaba que su hija se casara por amor y no por intereses políticos. Así las cosas, la boda, que a pesar de las súplicas, lloros y desmayos de Sofía, se celebró. Como es lógico pensar, el matrimonio fue infeliz desde el primer momento. Sofía no podía soportar que su marido la tocase. Jorge Luis, tal vez influenciado por la suya, la seguía considerando una bastarda sin suficiente categoría para él. No obstante, y venciendo el asco de ella y el desprecio de él, la pareja tuvo 2 hijos. Jorge Augusto, que llegaría a aunar todo el territorio y a convertirse en el rey Jorge II de la Gran Bretaña, y Sofía Dorotea. Para cuando nacieron sus hijos, Jorge Luis ya tenía una amante, la condesa Melusine von Schulenberg. Esta se convirtió en su favorita, y cuya relación era notoria y patente, importándole muy poco lo que su esposa pudiera pensar. Sofía, más que sufrir, encontró en ello una liberación de los deberes conyugales. Cuando parecía que la tranquilidad iba a ser su compañera, a Sofía le llegó el amor. Philipp von Königsmarck era un conde sueco, militar de profesión que llegó a Hannover con la aureola que le confería haber luchado en importantes batallas.
Era atractivo, y Sofía se enamoró de él al instante. Empezaron entonces los grandes errores de Sofía y de Philip. Tuvieron poco cuidado, y a pesar de que en público guardaban las distancias, los ojos de ambos los delataban al mirarse. También se escribían fogosas cartas sin pensar en que podían caer en manos enemigas. Ambos se convirtieron en la comidilla de medio Hannover. Sus habitantes, que habían admitido, con una sonrisa entre pícara y comprensiva, la relación extramatrimonial de Jorge Luis, criticaban abiertamente a Sofía. Leonor se daba cuenta del peligro, y suplicó a su hija que dejase la relación por su bien y el de sus hijos. Pero Sofía no estaba dispuesta, tanto que ambos amantes habían planeado huir de Hannover para poder vivir su amor en libertad, ya que las cosas se estaban poniendo muy difíciles y eran vigilados constantemente. En la mañana del 2 de julio de 1694, el conde sueco abandonaba los aposentos de Sofía en el palacio de Lynn. Se habían jurado amor eterno, y habían planeado cómo escapar, pero esa sería la última vez que se verían, porque Philip von Königsmarck desapareció esa madrugada. Nadie le volvió a ver, era como si se hubiera volatilizado en el aire. Se empezó diciendo que el conde había sido abordado por un grupo de encapuchados que le apuñaló hasta matarle, y que su cadáver había sido arrojado al río. Se señaló como instigadores del asesinato al marido y al suegro de Sofía. Lo cierto es que su cuerpo nunca se encontró y nada pudo probarse. Unos días después de la desaparición, Sofía fue puesta en arresto domiciliario por su esposo al ser considerada adúltera. Posteriormente, y con el consentimiento del padre de Sofía, que consideraba que su hija había desacreditado a la familia, y debía ser castigada duramente por ello, se pronunció la disolución del matrimonio. No se la acusó de adulterio, sino de haber abandonado a su esposo. De este modo, el castigo podía ser más riguroso. Entre las cláusulas del documento de disolución, se incluía el encierro de Sofía durante toda su vida en el castillo de Ayen. También se le impedía volver a ver a sus hijos y a sus padres. Sofía tenía 29 años cuando sucedieron los hechos. Su reclusión duró 30 años, durante los cuales estuvo sola, acompañada tan solo por el personal de servicio que se le había asignado. No se permitió que la visitara ningún ser querido, ni tan siquiera a su madre le fue permitido verla. Mientras tanto, su otrora marido fue coronado rey de la Gran Bretaña, a su hijo se le nombró príncipe de Gales, y su hija casó con el heredero al trono de Prusia. Las cartas de esta última desde aquel país fueron su único consuelo. Sofía Dorotea murió el 23 de noviembre de 1726 víctima de un cáncer de garganta. No se hicieron funerales, y ningún miembro de su familia acudió para darle sepultura. El Palacio de Lien, donde vivió Sofía hasta su reclusión, alberga hoy el Parlamento Regional de la Baja Sajonia. Durante el verano de 2016, se estaban realizando unas obras de restauración, y los trabajadores que las llevaban a cabo encontraron un esqueleto al desescombrar. Entonces se recordó lo acaecido más de 300 años antes, y se dispararon las alarmas. ¿Pertenecían esos huesos al conde Philip? ¿Fue asesinado y emparedado su cuerpo para que no existiera ningún rastro del delito? El profesor del Instituto de Medicina Legal que fue consultado por la policía, aseguró que los huesos tenían más de 50 años, y por tanto cualquier delito estaba ya prescrito. Los huesos fueron llevados al Instituto de Antropología Histórica de la Universidad George Albrecht, y según la revista National Geographic, el 14 de noviembre de 2016, los investigadores dieron el caso por cerrado, asegurando que los huesos pertenecían al menos a 5 personas diferentes, y ninguna de ellas era el conde Philip von Königsmarck.